Buenas tardes a todos y a todas en otro video más de actividad asincrónica de la licenciatura en corretaje. Vamos a continuar hoy con la unidad 3, sostenibilidad y protección del ambiente urbano y periurbano, particularmente con el punto 10, que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, mal llamada basura, la basura. Te pregunto, ¿qué haces vos con lo que generás en tu casa? ¿Pensaste cómo estructurar esto como corredora inmobiliaria? Después, ¿cómo lo pensás? Y con relación a ese famoso ODS 11, que no sé si están todos tan de acuerdo, me parece. Los que están cursando esta carrera, que bueno, la idea es que empiecen a abrirse a la protección del ambiente, y en este caso con la basura en la ciudad, residuos sólidos urbanos. Y para eso la tenemos otra vez a una súper especialista, venimos bien con la variable de género, a Milagros Baraldi, Mili, que es ingeniera ambiental. Mili, estás muteada, así que te quiero empezar a presentar, te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es tu formación? ¿Sos ingeniera ambiental? ¿Dónde trabajás? ¿Cómo es Sí, todo muchas esto? gracias, Adri, Adri y toda la cátedra por la invitación. Yo soy ingeniera ambiental, graduada en la UCA de Rosario, y mi formación, bueno, empecé por el lado ONG, con una fundación que está radicada en la ciudad de Rosario, que trabaja en políticas públicas, la Fundación Nueva Generación Argentina, y llegué a coordinar el área de ambiente de ahí, y después seguí en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, donde me desarrollo hasta el día de hoy como analista ambiental en la evaluación de industrias y actividades de servicio que hacen sus presentaciones para adecuarse, bueno, a la normativa provincial. Y además de eso me desarrollo como docente e investigadora, bueno, en mi casa de estudio que fue la UCA, y en eso vengo trabajando hace unos años en un estudio junto con el ECOM, el Ente de Cooperación Metropolitana de la zona de Rosario, para analizar qué es lo que está pasando específicamente con la fracción reciclable en esta zona. Bien. Y entonces, ¿qué nos podés decir de qué es una basura? O vamos a hablar técnicamente de qué es un residuo, qué es un residuo sólido urbano. Ay, le recuerdo a todos y a todas que hay una ley de presupuestos mínimos de residuos sólidos urbanos, que es la 25.916, donde se establecen algunos mínimos como concepto, como qué es residuo, como dónde ubicar, la disposición final, la gestión integral, etcétera, etcétera. Y después cada jurisdicción, es decir, cada provincia, va a tener que cumplir con estos mínimos, y en el caso de la provincia de Santa Fe tenemos una ley específica, que es la 13.055, llamada basura cero. O sea, el objetivo, obviamente nunca vamos a llegar a basura cero, pero es el nombre simbólicamente. Y después cada municipio y comuna de la provincia de Santa Fe, ahora creo que con la reforma de la Constitución van a ser todas municipalidades, me parece, de la provincia. Según la ley orgánica municipal, el residuo es de propiedad, y por lo tanto la gestión de ese residuo está a cargo de cada municipio y comuna. Y también en un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, hay que pensar cómo se va a estructurar o proponer, si hay algún convenio o no con el municipio donde se va a hacer el desarrollo para poder gestionar ese residuo. Pero como siempre insisto, y en base a la sostenibilidad y al ODS 11, no quedarnos solo en este interés privado de los desarrollos inmobiliarios, sino que también planteo, para decirlo, que los residuos son justamente urbanos, uno de los graves problemas de las clases sociales más bajas que viven de ellos, y que también de esto, digamos, interfiere de alguna manera con la calidad de vida de esas pobres personas, esos sujetos, y además del resto de la población. Hay un caso famoso, el de la República Argentina, el Matanza Riachuelo, donde una de las medidas que adopta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el Programa Integral de Saneamiento Ambiental, el PISA, es justamente empezar a relocalizar esos barrios
de gente de escasos recursos que viven a la vera de la cuenca Matanza Riachuelo en algunos lugares, que trabajan como recicladores informales y muchos de esos residuos no los reciclan bien y los tiran directamente al río. O sea, no lo pensemos solo en ay, el desarrollo inmobiliario, sino también el residuo en este metabolismo urbano que estuvimos hablando en algunas clases ya. Bueno, Mili, te escuchamos. ¿Qué nos querés Dale, si les contar? parece, comparto pantalla, así me acompaño con un soporte audiovisual. Perfecto. Ahí estamos todos viendo. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como una buena introducción nos dejó Adri, lo que vamos a hablar hoy es sobre residuos sólidos urbanos, que capaz es la manera formal o técnica de llamarlo algo que intuitivamente todos conocemos, que son los residuos que surgen en cualquier localidad a partir de ya sea el funcionamiento de cualquier hogar o de los comercios, las industrias, las instituciones que trabajan ahí. Como bien lo dice el nombre, se trata de los residuos sólidos, o sea, lo que no va a fluir libremente y lo que estamos encargados de disponer de manera correcta para evitar los impactos ambientales. La cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan por localidad es muy interesante, que está estudiado internacionalmente, que va a variar mucho, no solo con el tamaño de la localidad, sino también el nivel económico que manejan. Ahí podemos ver un ejemplo de que los residuos sólidos urbanos van a incluir los orgánicos, los inorgánicos reciclables, que ya los voy a explicar, los no reciclables, los reciclables y también el manejo de especiales y voluminosos, ya que como bien decía Adri, los municipios se tienen que hacer cargo de todo lo que se genera. Ahí En te ese hago un sentido, comentario en base a sí. lo que dijiste antes. Digamos, en las ciudades de los países desarrollados es muchísimo mayor la cantidad de residuos sólidos urbanos porque tienen mucho mayor consumo, más packaging, bueno, un montón de cosas más, que los que se generan en países subdesarrollados como el nuestro. ¿Mm? Sí, eso totalmente es muy interesante porque intuitivamente uno pensaría que la composición de residuos del primer mundo es mejor y uno podría decir que la nuestra se adapta mejor a un mundo con un consumo más responsable. Por ejemplo, acá podemos ver, por suerte, que hay una caracterización de residuos, que aunque no está actualizada porque se hizo en 2014, nos muestra cómo es, por ejemplo, la ciudad de Rosario y generalmente las localidades cercanas la toman también como propia, en el que se ve que más de la mitad de los residuos corresponden a residuos orgánicos. Eso es por bien, el uso y costumbre que tenemos en la Argentina, en la región, de, bueno, consumir alimentos que por suerte no vienen con un exceso de packaging. Y en cambio podemos ver que más o menos hay un 25% de lo que vamos a poder llamar reciclable, ya sea plástico, vidrio, papel, cartón. En ese sentido, después hay una realidad que, como bien decía Adri, es muy difícil llegar al concepto de basura cero, porque como está planteada la producción actual, no todas las cosas se pueden recuperar y siempre vamos a tener este porcentaje de los llamados restos, que pueden variar Te en una pregunto, Mili, composición. en los países desarrollados creo que es a la inversa, es mayor la cantidad de inorgánicos que de orgánicos. Por eso somos más sustentables, aunque no parece, porque el orgánico es más biodegradable, es decir, lo puede absorber mejor el planeta, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, es un dato que capaz ya lo habrán escuchado en muchos lugares, que los tiempos de degradación del plástico, por ejemplo, se estiman que van a ser de 500 años cuando ustedes mismos pueden observar la propia biodegradación de su basura al día de hoy. Pero bueno, eso también nos pone en un desafío de la ingeniería, porque a pesar de que tienen una ventaja de ser biodegradables, los residuos orgánicos también pueden causar problemas en su disposición, que es un poco lo que voy a desarrollar después para ver qué opciones tenemos. En eso, el paradigma que hay que cambiar es de esto que llamamos basura o formalmente residuos, tenemos que empezar a encontrar los recursos. Y esos recursos no solo los encontramos en los reciclables, sino que también esta fracción orgánica puede ser valorizable.
Y como dice bien Adri también, hay una cuestión que nos atraviesa en toda Latinoamérica, que es la cuestión social también, en la que los recuperadores urbanos fueron los primeros en empezar a encontrar un valor en algo que para otro era un desecho. Y ahí entonces empieza a moverse una rueda de cambiar un paradigma entero de que algo pase de ser un recurso a un residuo. Pero para lograr eso, hay que tener en cuenta la gestión integral de este residuo. Y esa gestión Mira, Mili, integral, perdóname que te pare, pero me quedo como, ay, sorprendida, porque es la primera vez, te juro, que escucho de que un residuo se lo pueda pensar como recurso. Digamos, en la ley sí se sabe que residuo es todo aquello que no se va a utilizar más, y por eso que hacemos, ping, lo tiramos, se tira. Entonces, eh, y lo que se propone es el reciclado o el reuso o consumir lo menos posible, pero nunca se me había nunca había, no soy especialista en el tema, y nunca había escuchado esto de residuo recurso. Mira qué buena y onda. eso es muy interesante hasta desde un punto de vista de que al pensarlo como recurso, lo que haces es ahorrarte materia prima, que la extracción de las materias primas, muchas veces sobre la extracción de recursos naturales, implica toda una serie de impactos ambientales que te los podés ahorrar usando algo que ya iba a ser un impacto ambiental si era un residuo. Entonces, es una cuestión que si uno lo piensa desde un lado lógico, cierra por todos lados el empezar a considerar los residuos como recursos. Pero, como decíamos, para lograrlo tenemos que funcionar en un modelo de lo que se llama gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que es GIRSU, que es más, hasta desde programas nacionales que funcionaron hace unos años, se planteó hasta un GIRSU con doble I, agregando que la gestión sea integral y que la gestión sea inclusiva también, porque como les decía, en el paradigma en el que estamos nosotros en Latinoamérica, no podemos olvidarnos de que hay recolectores urbanos que existen y que ya desarrollan una tarea y conocen de primera mano los materiales a recuperar. Un concepto central en todo el derecho, inclusión, inclusiva, aún en residuos y más en estos tiempos. Exactamente. Y bueno, entonces en este modelo de gestión integral, lo que se considera desde las localidades, desde los gobiernos, desde quien quiera que se plantea una gestión, es empezar desde la generación. Que la generación puede ser residencial o puede ser de grandes generadores. Pero bueno, las distintas localidades que tenemos en la zona y bueno, en todo el país van a tener diversas normativas para clasificar los que a veces llaman grandes generadores o, por ejemplo, la normativa nacional los identificaba como generadores especiales, que son aquellos que pueden tener residuos que son similares a los que se producen en una casa, pero en una cantidad, una calidad o una composición que va a ser distinta a lo que sería lo que se produce en una residencia. Y eso muchas veces, por normativa, van a tener que o abonar una tasa diferencial o trabajar con un tratador habilitado en un registro eh, o tener una gestión totalmente distinta, como es por el caso de los industriales que tienen hasta su propia normativa para la recuperación de los residuos no peligrosos. Pero Después hay escúchame, un mundo. un ejemplo que sea asimilable a urbano de un gran generador, ¿qué sería? ¿Un shopping? ¿Qué? Cualquier, claro, cualquier, por ejemplo, local de comida, eh, hay, por ejemplo, ciertas condiciones en Rosario, pero que va a generar el packaging de lo que son las cajitas en las que entrega su comida, las bandejitas, va a tener que contratar un servicio diferencial. Un bar que saca botellas de vidrio que no las puede tirar todas en un contenedor, porque los contenedores, por ejemplo, en el centro de Rosario, que es capaz lo que yo tengo como ejemplo más cercano, son para uso residencial. Y si entonces todos los locales gastronómicos tiran sus residuos propios de su actividad en los contenedores que hay en el centro para uso residencial, explotarían. Te Entonces, pregunto, un edificio de esos gigantes que tienen, no sé, 40, 50, ¿cuántos departamentos? Sería, ¿cómo es eso? esos no son considerados grandes generadores en la normativa actual ahí de Rosario, pero es muy interesante, tanto para el caso de los grandes edificios o también, como decíamos, las construcciones que son como los countries privados para las afueras de Rosario.
que se tiene que pensar la gestión, porque mismo cuando hablan de grandes generadores, hablan de que tenés que disponer un lugar para los residuos. Y yo lo que a veces traigo a colación es que la mejor práctica ambiental muchas veces no es lo más innovador, sino que son prácticas que a veces teníamos y se perdieron. Como por ejemplo antes los edificios, siempre se pensaba el lugar para los residuos, hasta había mecanismos para tirar la basura. Y después capaz en las nuevas edificaciones, eso ya fue algo que se perdió y se trasladó la responsabilidad a cada departamento, por ejemplo. Pero bueno, en ese sentido, se empieza desde la generación, que esa generación va a terminar en una disposición inicial. Esa disposición inicial después va a requerir una recolección y transporte. Ese transporte va a ir, ya sea, si es un tipo de residuo, resto, a una disposición final, que ahora voy a desarrollar un poco qué trabajamos como disposición final, o a una valorización. Y O ahí, si hay sea, una para que lo valorización, entiendan los alumnos y alumnas estas, yo genero en mi casa, tiro a la basura, pues, banana, cáscara de banana, papel, etcétera. Esa basura la puedo o no separar en, por ejemplo, secos o orgánicos. Depende de dónde viva, después la saco a la calle, a un contenedor, por ejemplo, en Rosario, verde o naranja. Después el transporte es la empresa de transporte de recolección de residuos. Sería más o menos así. claro, esa sería la rueda que siguen los residuos. Y acá, por ejemplo, si ustedes ven el esquema, también lo que se marca es la promoción ambiental, que eso tiene que ir, a mi parecer, no solo en la parte de generación, sino que en varios eslabones de la cadena. Pero bueno, principalmente el promotor ambiental es el que en una buena gestión va a mantener informado al generador sobre cuál es el régimen de la disposición inicial que él tiene que hacer para que después lo que él dispuso se pueda recuperar. Em, La bueno, promoción. Bueno, está a cargo del Estado eso, ¿o no? sí, eso está a cargo del Estado, pero muchas veces es un rol que terminan asumiendo, por ejemplo, asociaciones civiles o, bueno, recuperadores urbanos cooperativizados. Acá un poco está el plantearse eso, ¿cuánto sabemos de qué pasa después del contenedor? Me refiero a qué pasa con esta idea de que recién planteé como disposición final, el lugar final que llevamos los restos. Ahí yo creo que muchas veces está fallando la promoción ambiental porque en la mayoría de las veces que hago esta charla en persona son muy pocos los que me pueden responder esta pregunta. Claramente esta pregunta va a variar de localidad en localidad, pero para el caso del área metropolitana de Rosario, por ejemplo, les puedo dar un panorama. Esto fue un diagnóstico ejecutivo que realizó el ECOM Rosario, por ejemplo, de cómo estaban las localidades de la zona. Y de ellas, por ejemplo, de más o menos 30 que estuvieron sondeando, 12 tenían una planta de separación de residuos, que es decir, que después del contenedor los llevaban a una planta donde se hacía algún tipo de separación, no iba todo junto, como muchas veces está siempre ese fantasma de no tengo que hacer mi esfuerzo porque va todo junto. Les puedo casi asegurar que en la mayoría de los casos no va a ser así. Y después, dentro de eso, hay distintas localidades que pueden contar con un espacio de disposición final formalizado, técnicamente e ingenierilmente correcto, y muchas, lamentablemente, al día de hoy siguen contando con basurales. En ese O sentido, sea, bueno, cuando acá vos hay decís sí, basurales, es basural a cielo abierto. Es un basural a tierra cielo llena de abierto, basura. Un predio lleno de es basura. un pozo, muchas veces hasta sectores inundables de la localidad, que como no tienen un valor inmobiliario, se utilizan para eso, eh, con muchísimos impactos ambientales y muchísimos impactos también que pueden repercutir después en lo social, como porque puede haber vectores de enfermedades, contaminación del suelo, contaminación de la napa del agua potable que se consume, bueno, emisiones. Ahora voy a desarrollar algunas de las consecuencias ambientales que puede tener un basural, que son infinitas. En eso, por ejemplo, en el caso de Rosario y muchas localidades que están en esta zona, lo que hacen es la disposición en lo que se llama un relleno sanitario. Hay un relleno sanitario en la localidad de Ricardone
que si ustedes van por la ruta es lo que parece una pequeña sierra en el medio de la pampa, que es lo que hay ahora desde la ingeniería como una de las soluciones más viables para controlar los impactos que tiene en los residuos. Al día de hoy se disponen más o menos en ese espacio 1.000 toneladas de residuos, de la cual Rosario Ahí participa te con consulto, ahí ya 800. están separados, ¿qué van ahí? Los Bueno, orgánicos. depende cada localidad. Se supone que lo que tiene que ir al relleno sanitario es la fracción de los restos, que si volvemos atrás a la parte de composición, debería ser el 11%. Claramente, si estamos con 800 toneladas, no estamos haciendo nada más el 11%. Eso significa que no se está haciendo una separación de la totalidad de lo que se podría valorizar. Pero bueno, en el caso de Rosario, antes de llegar al relleno, que ahora les voy a explicar cómo funciona, pasa por una planta de transferencia en el que, mediante una cinta, se recuperan las fracciones reciclables y también hay un proceso de compostaje para parte del orgánico, Sí, que te ahora voy a comento que explicar. la visitamos con el grado, Ah, con los alumnos y alumnas de grado de Derecho Ambiental el año pasado. Sí, la visitamos, vimos la cinta, vimos la separación, vimos los trabajadores cooperativizados, que está, digamos, también cuenta con ingenieros, el compost, vimos todo eso y muchos alumnos y alumnas quedaron como sorprendidos porque como vos dijiste antes, tenían ese fantasma de que tiro todo junto, total, esto no. Y atrás está, se hace dentro de todo, digamos, las posibilidades que hay, por lo menos acá en Rosario, se trabaja. Quedaron asombrados, te digo, no, no lo creía. no, sí, la verdad que la instalación que hay el día de hoy en la ciudad de Rosario, en el predio que creo que se le llama Centro Ambiental Bella Vista, es muy buena la tecnología, hay mucha capacidad, se separa hasta 27 fracciones distintas, porque bueno, también lo que hay que pensar es, cuando decíamos esto de separar plástico, bueno, no todo el plástico es igual, tenés desde un film hasta una silla del patio. Entonces, en todo eso, que generalmente además se separa en 7 fracciones principales del plástico, también se separa por color. Bueno, toda separación requiere de un ojo entrenado, que en el caso de la planta de Bellavista es mediante recuperadores urbanos que se formalizaron en una cooperativa y están trabajando de lo que hacían previamente de manera informal, ahora, bueno, con un horario fijo, con una formalidad que también les permite tener una seguridad en su trabajo. Porque bueno, lo que pasaba, si no mucho, y lo que continúa pasando en los basurales, es que si no los recuperadores urbanos ingresan ahí exponiéndose a vectores, a bueno, cualquier problema de seguridad que puede surgir de intentar manipular metales, vidrio. Entonces, bueno, es muy importante esto de que el Estado muchas veces tiene que asumir este rol de acompañar para transformar la tarea de los recuperadores. Como les decía, esta Sí, montaña que a veces vemos en igualmente Ricardona, nosotras, te digo algo, como profesora de Derecho, ahí está Gilda, y también lo hablamos después, dijimos, todo bien, pero era una especie de trabajo en negro, digamos. A ver, porque el Estado no se hizo cargo, ¿por qué no los contratan como empleados municipales con todos los derechos como corresponde? Siempre el hilo se corta por lo más fino, digamos. Pero bueno, no puedo dejar de decirlo. no, me parece bien y es verdad. Lo que sucede en el día de hoy es que hay una discusión que se está dando de los recuperadores urbanos. Lo que prestan es un servicio. Entonces, como cualquier servicio que, por ejemplo, la municipalidad de hoy paga para enterrar los residuos en un relleno sanitario. De la misma manera, debería abonar al que trabaja para valorizarlos. Eh, pero bueno, también está siempre la idea de que en la separación de reciclables, después como obtenés materiales que vuelven a tener un valor, que no lo tenían cuando estaba todo junto, pero separados, vuelven a tener un valor, está la percepción de, bueno, se puede comercializar y con eso hacer una ganancia. ¿Eso es real? Sí, pero al día de hoy la situación es que ninguna planta funciona de manera sostenible, nada más con las ganancias de lo que perciben comercializando lo reciclado.
porque bueno, estamos en un panorama nacional en el que hubo ciertas normativas nacionales que permitieron, por ejemplo, el ingreso de residuos. De por sí no está todavía tan aceitada la rueda a veces de la economía circular y de las industrias que usan material reciclado que se conecten con el recuperador. Entonces, al primer recuperador le dan un valor muy, muy, muy por debajo del precio real capaz del material. Entonces, en las plantas de transferencia donde se realiza el reciclaje, sí, se puede recuperar parte del valor de la mano de obra en forma de cooperativa con lo que se comercializa, pero no te dan los cálculos, aunque sea, yo no sé en ningún caso dentro del área metropolitana de Rosario, y tampoco creo que sea así de nivel nacional, que puedan funcionar sin, por ejemplo, el apoyo de los servicios de luz, de energía en general, de un galpón, de maquinaria. Eso generalmente se financia mediante fondos internacionales, mediante el Estado nacional o el Estado provincial, son los que dan la maquinaria o el espacio de trabajo, porque nada más vendiendo reciclables, se espera que en algún momento se pueda mantener las personas que trabajan ahí, pero al día de hoy no se pueden mantener nada más con eso, porque el mercado de reciclables no está en su mejor momento, no solo a nivel nacional, sino que te diría hasta internacional. Bueno, me fui a otro, a otro tema, No soy yo pero que creo que también es pregunto, dale, relevante. dale, seguí, seguí. Bueno, como les decía, relleno sanitario es la forma que encontró la ingeniería de decir, bueno, ¿cómo tomo todos los aspectos que pueden ser dañinos de los residuos? Por ejemplo, antes les nombraba, bueno, tenemos la mitad de los residuos que son orgánicos. ¿Eso es positivo? Sí, si los separé y les hice tratamientos como los que voy a explicar después. Si esos residuos que son orgánicos me van a mi relleno, me van a causar un gran problema que son los lixiviados. Cuando se empieza a descomponer un residuo orgánico en ese proceso de descomposición, que como les decía, cualquiera lo puede haber visto porque se te puso algo feo y vos ves cómo empieza a largar juguito tu bolsa de basura que no sacaste por mucho tiempo. Bueno, ese juguito que encontrás en tu bolsa de residuos que vos tenés en tu casa es lo que a nivel montaña se está generando para abajo de lo que llamamos lixiviados. Y esos lixiviados, ¿qué pasa? Como no es nada más orgánico lo que tenés en esa montaña de residuos, pueden ir arrastrando metales y cualquier tipo de contaminante. Imagínense que si eso llegara a el agua subterránea, nos arruinaría todo el recurso de agua subterránea que tenemos la suerte de tener tan abundante en nuestra región. Entonces, en ese sentido, lo que se pensó como solución es impermeabilizar para que no se pueda ir por cualquier lado y recepcionar ese líquido y tratarlo. Entonces, se le tiene que hacer un tratamiento como si fuera una industria que sacó un efluente a los líquidos que salen de la acumulación de los residuos. Además, en esa descomposición se empiezan a generar gases, que es también por lo cual vemos generalmente un olor muy llamativo en estos espacios. Y bueno, como fuera de eso también lo que vas a tener es que se pueden volar, entonces tenés que ir haciendo capas de tierra y compactando para optimizar el espacio y también Te para evitar pregunto, que vuelen. si no hubiera una salida de gases, eso podría explotar, podría incendiarse en algún momento. Claro, sí, porque el gas que se genera en la descomposición donde no hay oxígeno, que es porque vas tapando, es el metano, eh, que bueno, es un gas que es muy nocivo dentro de los gases de efecto invernadero y además es como casi como el gas natural, sí, es plausible de generar explosiones, de generar cualquier tipo de problema. Bueno, en eso, entonces entra, porque siempre todo está relacionado al ambiente, el cambio climático, que entonces la disposición correcta de residuos e intentar recuperar lo que se pueda valorar antes de que llegue a su lugar de disposición final, también tiene que ver con el cambio climático, porque como les decía, estos gases que se van a generar porque voy tapando mi basura, son gases de efecto invernadero que, por ejemplo, cuando ahora las localidades
o cualquier gobierno regional está sacando sus inventarios de emisiones, una de las cosas que se ve es que, por ejemplo, el 20% de los gases vienen de la disposición de residuos. Entonces, empieza a ser también desde ese lado algo para gestionar. O sea, por ejemplo, cuando la provincia tiene que presentar o armar su plan de cambio climático, también tendría que hacer un inventario de los gases de efecto invernadero y dentro de ese inventario también estaría, por ejemplo, el metano generado a partir eh, de la descomposición de estos Es, residuos. Pero eso solo exactamente. si se da en un relleno sanitario o si se da en un basural a cielo abierto también. Claro, depende, por ejemplo, porque en un basural puede ser que no haya tal nivel de compactación, o sea, depende cómo gestionar ese basural, porque hay basurales que van con una máquina y los compactan, o porque hay tanta cantidad que se va compactando solo los residuos. Los residuos compactados no van a tener presencia de oxígeno y eso es lo que se llama, que justo está en esta diapositiva, digestión anaerobia. Los voy a sacar de ingenieros acá. Em, Bueno, y en para, eso, igual entonces. aclaremos que está prohibida la disposición a cielo abierto en basurales, digamos, Sí, por ley, pero nos rodean los basurales también. sí. Lo que pasa, lamentablemente, en realidad, es que la contaminación atmosférica que causan los basurales a cielo abierto generalmente no es que llegan a compactarse, es que se incendian intencionalmente, accidentalmente, pero continuamente se encuentran incendiados, ya sea por la permanencia de metales, neumáticos, diversos residuos que van a generar incendios o intencionalmente porque quieren reducir el volumen. Y esto, Yo creo imagínense que es más que, intencional que lo otro, digamos, de parte sí, del gobierno, de los que están o de los que ellos contratan para que hagan una disposición final, digo, los intendentes, las intendentas. exactamente. Y también lo que sucede con eso es que es muy difícil de competir, porque ahí en los basurales el costo es ambiental y muchas veces eh, también, por ejemplo, de la imagen, pero el costo económico suele ser muy bajo porque no están haciendo nada. Están tirando en un baldío. Entonces, es muy difícil después competir intentando dar opciones que sean aunque sean de triple impacto, que sean para una mejora ambiental, social y económica, cuando tu competencia es un costo cero de tirarlo al fondo. Pero bueno, también lo que está pasando al día de hoy es que en muchos lugares donde estaban tirando al fondo, con el aumento de la urbanización, de repente quedan barrios cerca. Y eso obliga a veces a los gobiernos locales a ponerse las pilas porque en residuos hay hasta en inglés una expresión que se llama not in my backyard. O sea, nadie lo quiere tener en su jardín de atrás. Entonces eso muchas veces es lo que empuja la presión social para que empiece a haber una disposición final correcta. En eso, estábamos hablando que los orgánicos pueden ser un gran problema por esta generación de líquidos o gases, o pueden ser una gran solución. Porque como decíamos, si los dejamos pensar como residuos y los pensamos como recursos, son un recurso muy valioso, porque se pueden usar tanto para compostaje o para producción de biogás controlado, que es un reemplazo al gas natural. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la ciudad de Rosario tiene un programa en el que en esta planta de transferencia que ustedes fueron, se separa parte de la materia orgánica y lo que se hace es, se forman pilas de compostaje en el que hay que ir aireándolo continuamente y eso hace que los residuos se descompongan de una manera que va quedando un como bioestabilizado, un tipo de abono. Entonces, ahí también es de lo que pensamos. Si lo pensás como recurso es, te estás ahorrando lo que a veces puede ser un fertilizante que conlleva algunos impactos ambientales muchas veces en su producción, bueno, o en su aplicación, y estás usando algo que antes era un residuo para que te reemplace a este recurso. Entonces eso es muy interesante. Y lo mismo también, que es algo que requiere más capital porque requiere instalaciones, es la digestión anaerobia, que es también lo hago sin oxígeno, lo hago controlado, genero el metano, pero lo genero de manera
controlado, trato el gas y puedo usarlo para reemplazar el gas natural. O sea, podrías tener una hornalla prendida con el biogás que sale de ahí. En ese sentido, esto yo lo estoy hablando capaz a nivel macro, pero esto siempre se puede llevar a casa, sobre todo la parte de compostaje. Y ahí además hay como un plus todavía en intentar auspiciar el compostaje domiciliario, porque de algo que no estábamos hablando, pero que sí se nombró en la parte del modelo GIRSU, es que está la parte de la recolección y el transporte. Y eso también, si lo estamos pensando en el término de cambio climático, tenés la emisión que genera todo el transporte de vos tener que trasladar continuamente tus residuos hacia, como decíamos, un lugar que no querés que esté tan cerca de tu urbanización. Lo querés lejos porque no lo querés ver. Entonces, tenés que pagar más costo económico y ambiental de transportarlo. En cambio, si vos, de lo que era tu bolsa que veíamos originalmente, que probablemente el 50% de eso sea orgánico, lo empezás a separar en tu casa, cada generador residencial está sacando la mitad de la basura. Y si esa persona también recicla, esa persona debería estar sacando un cuarto de su basura al día de hoy. Entonces, ahí te cambia todo el paradigma. El municipio se tendría que hacer cargo de transportar la parte de restos o la parte de reciclaje y la parte orgánica quedaría en cada casa en cada casa, en cada departamento, en cada espacio, porque bueno, también está esta cuestión de que uno piensa que capaz necesita mucho espacio para separar residuos y hay un montón de información de cómo hacer composteras domiciliarias para que no haya olor, para que no haya problemas y que se puedan tener en un espacio común, en una oficina, en cualquier lugar cerrado también. Pero bueno, y después, yendo a la otra fracción, la reciclable, estamos hablando de reciclar, sí, pero antes de reciclar, capaz ustedes habrán escuchado hablar de 3R, 4R, infinitas R, que hay una jerarquización de lo que se debería hacer con el residuo reciclable que se piensa hoy. Primero, en realidad, se debería reducir cosas que no son necesarias que lleguen a ser un residuo en sí, como por ejemplo lo que se le llaman los plásticos de un solo uso. La botellita plástica cada vez, el vasito plástico para usar en un dispenser, cuando uno puede usar su propia taza, su propio vaso y repetirlo infinitamente. Y después el reutilizar. Me compro una botellita y la uso un par de veces. O reciclar después cuando, bueno, ya cumplió sus usos que yo pensaba darle. Después también está la parte de recuperar, pensado también un poco más desde el lado orgánico. Pero como les decía, al día de hoy se están hablando de un poco infinitas Rs. Entonces también se habla de reparar. Y era esto de que les nombraba de que a veces las buenas prácticas ambientales son las cosas que se hacían y se dejaron de hacer. Como por ejemplo el fast fashion, de ahora que si yo tengo algo de ropa, lo compro barato de mala calidad y lo tiro, cuando alguien antes intentaba tener una tela de calidad, un producto de calidad, y cuando se rompe, repararlo. No es lo que se rompe, se tira. Eso también igual es un problema que viene desde la parte de la producción, porque se piensa en la obsolescencia programada, o sea, el mismo productor quiere que vos tires el producto. Pero bueno, si queremos entrar a un nuevo mundo, un nuevo modelo, tenemos que pensar las cosas desde la economía circular. O sea, no que yo adquiera un producto y que lo tenga que tirar, sino que ese producto vaya girando todo lo que puede, lo máximo que puede, hasta su disposición final. Que eso, además, en un principio era comparar el sistema lineal de extraigo un recurso, lo fabrico, doy el producto a la persona y la persona lo tira a un círculo en el que después ese producto se pueda recuperar. Pero ahora es más allá de nada más pensarlo como círculo, sino que le dicen que ahora está eh, este modelo de estructura que se llama la mariposa, que es para pensar las cuestiones no solo desde el lado de vista de lo reciclable, sino que No, no lo reciclable. tenía esto, mirá.
qué Y bueno. orgánico, sí. Sí, esto hay una fundación a nivel internacional que se llama la Ellen MacArthur Foundation, que viene impulsando mucho el tema de economía circular y hace un tiempo ya que vienen publicando esto de dejar de pensar nada más en un círculo, sino pensar en la mariposa. Y fíjense cómo no es nada más el círculo de reciclar, sino que antes de llegar a la instancia de reciclar, tenés hasta compartir. Hay emprendimientos al día de hoy en la ciudad que, por ejemplo, lo que hacen es venderte el servicio de prestar un vestido de fiesta. Entonces vos en vez de tener que comprarte un vestido de fiesta, esas personas que prestan ese servicio van reutilizando algo que si no, generalmente tiene una vida útil baja porque se usa para ocasiones especiales. Entonces, eso es a nivel, por ejemplo, como les digo, generar empleo pensando en esto. Pero después viene a nivel humano y social, el compartir las cosas. Después, el mantener y prolongar, que lo que les decía que a veces se usa el reparar para seguir con las R. El reutilizar y redistribuir, lo que a mí no me sirve capaz, porque quiero un modelo nuevo, hay otra persona que puede estar bien con el modelo anterior. Después, reacondicionar y remanufacturar, que ahí también hablamos de un poco hacer responsables a los que lo manufacturaron, a los que lo fabricaron, de que me den opciones para darle una nueva vida al producto. Y por último, reciclar. Entonces, que pase un montón de etapas antes de llegar a reciclar. Y, por ejemplo, el otro lado del ala de la mariposa habla de lo que les expliqué antes, de utilizar la materia prima, ya sea para digestión, ya sea para compostaje, y darle un nuevo uso. Otra cosa interesante, capaz, en estas infinitas R que vamos a encontrar, es el rediseñar, o también lo que se le llama el ecodiseño. ¿Por qué? Porque, como les decía, es muy difícil que tengamos poco resto en cómo se producen las cosas actualmente. Y esto podés pensarlo en productos, pero también podés pensarlo en cualquier actividad productiva o de servicios. Si nosotros pensamos cómo realizar nuestra actividad ya generando el menor impacto, después tenemos menos impacto para mitigar. Entonces, parece algo obvio de decir, pero fíjense cómo antes, los lugares que tenían que fabricar un yogur, por ejemplo, ellos mismos gastaban más plata en plástico porque usaban una versión del producto que les quedó cómodo y gracias a que internacionalmente muchos países aplican la ley de responsabilidad extendida del productor, como ellos se tenían que hacer cargo después de esos envases plásticos, se dieron cuenta, che, nos conviene hacerlo lo más óptimo posible para que en cada producto pongamos la menos cantidad de plástico, porque es un Bueno, plástico que yo se va a igual no tirar. estoy muy de acuerdo, capaz estoy totalmente equivocada, pero cuando yo soy vieja, cuando era chica no existía todo esto, ¿entendés? Venía el lechero con una botella, era siempre la misma botella, no había tanto plástico, hace poquitos días fracasó nuevamente la Convención Internacional por el tema del plástico, o sea, en realidad, no sé. Debe tener otra cuestión y te venden además esto. Yo la verdad no me la creo, pero si no, no tendríamos tanto problema con los residuos, me parece. No, totalmente de acuerdo. O sea, tener un sodero es la práctica más ambiental que puedes tener, mucho más que ir a comprarte soda cada vez. Pero, además de eso, hay que pensar el diseño. Por ejemplo, los celulares antes venían desmontables, entonces vos le podías cambiar nada más la batería. Ahora es todo un trámite si tenés que cambiar una de las partes. Entonces, los productos se tienen que pensar de manera que utilicen la menos cantidad de material que después es difícil de reciclar y que también permitan su reparación. Entonces es como pensarlo desde antes de hacerlo. Que como decís, mejor ni necesitarlo en realidad. Pero bueno, también hay que hacer las cosas, me parece, en simultáneo, porque van a seguir existiendo los yogures. En eso, un poco también para reflexionar. ¿Cuál es nuestro lugar? El de generadores. Y en eso también somos consumidores y podemos elegir qué prácticas de consumo usamos. Podemos elegir en qué vamos a reducir. Después, eso tiene que ir acompañado, obvio, de un Estado que pone políticas públicas
como por ejemplo lo que fue el reemplazar la bolsa camiseta de los supermercados por una bolsa que se lleva cada uno, que en su momento parecía que iba a ser lo más difícil del mundo y la gente muy fácilmente se acostumbró. Y además fue algo que se hizo porque también venía la conveniencia de los propios supermercados, que se externalizaron un costo que ellos tenían antes. Entonces, muchas veces, como les digo, la buena práctica ambiental hasta va acompañada de una buena práctica que también tiene beneficios económicos. Pero bueno, hay que responsabilizarnos desde nuestro lugar de consumidores que elegimos y después cómo los disponemos. En la facultad hicimos una encuesta en el 2023, que también se había realizado cuando yo era estudiante todavía de la facultad, en el que intentábamos saber el conocimiento sobre gestión de residuos domiciliarios de un ciudadano común. Acá pongo algunas de las excusas que capaz ustedes me hubiesen dicho si esta clase hubiese sido presencial para no clasificar. Y en eso, fíjense que de lo principal está no dispongo de un espacio adecuado. ¿Qué es un espacio adecuado en una propia casa para estar separando los residuos, no? Sí, sí, bueno, si uno quiere hacer compostaje domiciliario, tiene que tener preparado un espacio, una compostera. Pero después, para separar las cosas que son reciclables, no necesitas más que una bolsa aparte. Y también, hasta lo que yo digo es, hay tanta presencia de recuperadores urbanos que vos hasta podrías disponer tus reciclables en cualquier contenedor probablemente. Y al día de hoy hay recuperadores urbanos que van contenedor por contenedor y lo van a recuperar. Pero para que ellos lo recuperen, vos tenés que haberlo separado bien. ¿Por qué? Porque estábamos hablando antes del hecho de que es muy difícil sostener las plantas por el tema de la comercialización. Y la comercialización se complica cuando vos no tenés material de calidad. Por ejemplo, si yo junto mis residuos de cartón y papel con algo que tiene restos de alimentos, lo va a arruinar. Entonces, la persona que después es recuperadora o que está en una planta, en una cooperativa, no puede hacer nada ya con un cartón que se manchó, que se engrasó, con un papel que también tiene partes de residuos de alimentos. Si yo lo ponía en mi casa, en una bolsita, aparte, ya lo salvaba para que sea un recurso. En cambio, juntándolo, lo arruino y lo condeno a que tenga que ir sí o sí a la montaña de basura, el basural o el vertedero con todos los impactos O que sea, digamos. resumiendo, más allá de que tengas un container de orgánicos y otro de secos, puede ser que no lo tengas, como pasa en muchísimos barrios, acá o en otras localidades. Igual vos podés separar, ponerlo en distintas bolsas y ahí ya está salvando que ese residuo pase a ser recurso. Sí, lo que yo digo es, si vos no lo separaste, aunque sea de los alimentos, ya lo condenaste. Lo condenaste a que probablemente se arruine. Entonces, después si vamos a la buena práctica correcta, sería y tener un segundo cesto en la casa, que no es lo más difícil del mundo, depende de dónde habitas, y a partir de ahí ver, bueno, en mi localidad, ¿qué recuperan? Recuperan vidrio, recuperan plástico, recuperan papel y empezar a separar eso. Me pareció muy interesante justo que esta charla iba para la parte de corredores inmobiliarios, porque también algunos tendrán que ver, otros que no, con la construcción, pero hay que pensar los espacios habitacionales con un espacio para sus residuos. Eh, es una realidad, todos tenemos que disponer los residuos. Sí, ni Entonces, siquiera lo piensan algunos para tender la ropa. Imagínate, claro. es terrible. Entonces, sí, hay una responsabilidad ahí, hay una responsabilidad en los espacios habitacionales, o sea, de cada residencia, o si tienen la oportunidad de trabajar esto en complejos que tienen muchas residencias juntas, también que haya un espacio ya destinado para la disposición inicial de los residuos reciclables. Y después, como veíamos, que hablábamos antes, siempre está la excusa de no le encuentro sentido porque al final se junta toda la basura. Te pregunto, ¿conoces alguna urbanización de estos famosos barrios abiertos o cerrados, pero barrios que cuente con un espacio que- o que Sí, reciclen o que no, tenga una compostera, ¿cómo sería? Comunitaria. no, sí, conozco una serie de condos que están a las
afueras de Rosario, porque bueno, tengo gente conocida viviendo ahí, que tienen abajo de los condos un contenedor grande que dice reciclables, entonces los que quieren llevar sus reciclables ahí, los llevan. Entonces, sí, es posible y tampoco es que tenés que pensar muchísimo espacio. O sea, podés poner un contenedor en un espacio que sobra a veces incómodo de la cochera. No hace falta inventar la rueda para disponer de un lugar apropiado. Sí tiene que ser, como siempre, cubierto, porque de la misma manera que hablábamos que un cartón se puede arruinar con grasa, y también se te va a arruinar si lo dejas bajo la lluvia. Pero bueno, en ese sentido, también lo que me pareció como caso interesante para aportar es que también si hay alguien que está metido en la construcción, como antes hablábamos, si hablamos de residuos sólidos urbanos, eh, los municipios se tienen que hacer cargo de todo, también se tienen que hacer cargo de los inertes, que eso a veces es un gran problema. Y lo que venimos repitiendo una y otra vez, lo que no separamos no podemos aprovechar. Entonces, esto de tirar todo junto el volquete, capaz hay algún recuperador urbano que puede sacar y salvar algo, pero ¿qué diferencia hay si uno ya inicialmente empieza a separar, a concientizar a las personas que trabajan en la obra y hasta te da una cuestión en la que se prioriza la seguridad también de las personas que trabajan en la obra, teniendo todos los residuos bien dispuestos, bien clasificados. También hasta pueden haberse generado en la obra residuos peligrosos, entonces que esos tengan un lugar apropiado. Y hasta una oportunidad de, bueno, de la misma manera que hablábamos del ecodiseño de productos, el ecodiseño de cualquier edificación, de pensarla de la manera más responsable en el uso de recursos, en el uso de recursos también para evitar residuos. O sea, que las cosas sean lo más eficientes para que después no se estén generando recortes y más recortes y material que tiene que ir después también a una disposición final y que no se pueda reaprovechar. Así que bueno, la conclusión tendría que ser, si se llevan algo, es que el mejor residuo es aquel que no se genera. Siempre en la jerarquización vamos a intentar evitar los residuos. Un residuo es un error de diseño. Todo lo demás podría ser un recurso o una valorización. Ojalá lleguemos al día que todo lo que consumimos y todas las partes de nuestra bolsa se puedan reaprovechar. No estamos en esa instancia, pero sí tenemos una buena proporción que se puede transformar en recurso. Queda en nosotros, como primera instancia de generador, hacer una correcta separación y después queda en nosotros en exigir a nuestros gobiernos locales que le den ese valor que nosotros queremos. Así que bueno, eso fue un poco de residuos sólidos urbanos. Quedo a disposición ante cualquier consulta y le agradezco mucho el espacio ah, para hablar de esto, que la verdad que es un tema muy interesante y que a veces no se sabe lo demasiado. Bueno, no, porque nadie quiere saber nada con la basura. Es, viste, como un tema ahí. Todos somos generadores y generamos un montón. Estuvo excelente, me encantó. Bueno, no sé si el resto de la cátedra quiere hacer alguna consulta, dar una opinión, algo. Yo solamente voy a agregar que por la ley de basura cero, la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, otorga aportes no reembolsables a muchas comunas o municipalidades que conforman los famosos GIRSU, o sea, como que se juntan entre dos o tres para, o cuatro o cinco El para consorcio. los consorcios, claro, los consorcios GIRSU. Está todo establecido en la ley y bueno, y se le da dinero, como vos dijiste al principio, que el Estado ayuda para comprar la maquinaria, para comprar una chipeadora, para comprar una compactadora, pero falta todavía, más allá de lo económico, digamos, también mucha cultura de nuestra Argentina y de América Latina con la relación que tenemos con la basura. Y bueno, la idea es que los y las alumnos y alumnas de corretaje empiecen a pensar esto también dentro del esquema urbano. ¿M?
Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Buenas, No, yo dale, después voy yo, Flor, dale. tal vez para sumar a todo lo que dijo Milagros, eh, que como vos dijiste que el municipio es quien gestiona, o sea, el que tiene que encargarse, también hay un montón de ordenanzas que por lo menos tiene la ciudad de Rosario que están como no en desuso porque quedaron derogadas, sino porque no se aplican. ¿Y qué es eso que vos mencionabas de las prácticas viejas? Todavía por ordenanza está la obligatoriedad de que las nuevas construcciones tienen que tener el espacio destinado para los residuos. Si eso se cumpliera y vos pudieras, como vos decías, en vez de poner en la bolsa en el mismo edificio tuyo, tener la posibilidad de hacer esto de tiro en uno y tiro en otro, e inclusive está gestionado de que el que retira la basura tenga acceso a ese lugar. Lo que pasa es que esas ordenanzas que se hicieron en cumplimiento en un momento, porque había que cumplir con leyes, no se cumplen. Entonces, si vos realmente hoy el nuevo, sobre todo la nueva construcción, previera el lugar para poder gestionar el residuo internamente, entonces vos ya lo sacás cubierto de lluvia, cubierto de un montón de cosas, agilizás un montón estas cuestiones que hacen a la buena separación y clasificación. Y como decía Adriana, otro tema, eh, el gran problema que estamos teniendo es en la producción de un montón de residuos imposibles de recuperar, que son los plásticos de un solo uso, que la ciudad de Rosario también tiene un montón de ordenanzas que no se cumplen. Ejemplo, la bandejita, el papel film, que después tenemos lleno la basura de eso, que no se puede recuperar en absoluto. Entonces hay un montón de normas que se dictan en cumplimiento de ciertos parámetros internacionales para decir tenemos normas y después no se gestiona. Y la información. La mayoría de la gente dice, ¿para qué voy a clasificar si después va todo junto? Yo me la paso repitiendo que no es así, que no es así, pero bueno, falta un montón de educación que ojalá que en esta clase que nosotros estamos dando, no solo por el corretaje en sí, sino por la gestión propia y lo que uno puede divulgar en el brindar esto de información y educación a los conocidos. Así que bueno, igual, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos estuviste contando. Miri, después si querés, mandame un link, un videíto, algo de cómo hacer el compost, que lo ponemos en el hogar y lo ponemos en el aula virtual. Marlene, vos. Sí, no, yo lo que quería, bueno, en primer lugar, Mili, gracias, siempre tan clara y bueno, más allá de lo técnico, súper entendible toda esta problemática y todas las soluciones realmente que hay y que para poder llevarlas a cabo, como los dos elementos centrales que veo es, por un lado, esta política pública necesaria que acompañe, ¿no?, todo este proceso y que para que los consumidores, digamos, o en este caso los generadores, podamos ser parte de este proceso y hacer una buena separación de importancia de la educación, también como decía Flor recién. Entonces creo que esos serían como de los principales temas a abordar, ¿no? La educación en esto y la política pública que acompañe. Y en este caso, donde estamos en la materia, bueno, en corretaje y como vos decías, Adri, en todo este sistema urbano, al momento de diseñar ¿no? Toda esta planificación, la importancia de considerar o de incluir en esta planificación qué pasa con los residuos, cómo los vamos a gestionar, bueno, generar espacios para facilitar esta disposición inicial y separación en origen. Bueno, nada, a modo de reflexión, eso. Así que bueno, gracias, Mili. Bueno, Mili, mil gracias. Ya estamos con el horario cumplido y mandanos eso del compost, así lo ponemos en el aula virtual, a ver si generamos una acción, alguno o alguna que le interese. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, Mili, después vamos a poner tu PowerPoint también en el aula virtual, ¿puede ser? Perfecto, sí. Bueno, 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 buenas noches. buenas noches. Ah, buenas noches. Gracias. Hasta luego.